El nombre de esta primera jornada se titula Telerehabilitación, plataformas técnicas y redes. Bueno, para este presente ciclo contamos con destacada participación de expositores tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra primera invitada llegó a Chile desde Canadá, gestora tecnológica y CEO del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano. El nombre del tema a exponer se denomina Telerehabilitación, desafíos, consideraciones científicas y éticas. Damos la bienvenida y un afectuosa saludo a la profesora Natalia Ibarra. Primero que nada, agradecer la presentación, César. Como bien decías tú, mi nombre es Natalia Ibarra Cortés. Soy kinesióloga y gestora tecnológica en el Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano. Bueno, en esta oportunidad les quiero conversar respecto a los desafíos, las consideraciones científicas y consideraciones éticas de la telerehabilitación. Este concepto, ¿verdad?, que frente a la contingencia mundial del COVID ha sido ampliamente conversado, hemos visto que han aparecido muchas charlas respecto a esta temática, sin embargo todavía quedan muchas dudas ya que es muy nuevo. A pesar de ser un tema nuevo en la contingencia, no es un tema nuevo en el ámbito científico. Muchos centros a nivel en el mundo y en nuestro país, al menos en nuestro centro, es una temática que tuvo relevancia hace varios años atrás, frente a la cual hemos querido realizar estudios, ¿verdad?, para poder acreditar que esta forma de realizar un servicio de rehabilitación puede efectivamente llevar a buenos resultados y tener objetivos terapéuticos que podemos alcanzar mediante esta dinámica. Bien, bueno, para comenzar, y a modo de introducción, creo que es importante hablar respecto a las diferencias de dos conceptos que se suelen confundir, que es la telemedicina y la telerehabilitación. Cuando hablamos de telemedicina, vamos a estar hablando de todas las áreas de la salud, digamos, que pueden entrar como prevención, promoción, diagnóstico, procedimiento, incluso rehabilitación, bien, que se puedan entregar a través de una plataforma tecnológica. Y por otra parte tenemos telerehabilitación, que cuando hablamos de esto va a ser algo específicamente asociado al ámbito de la rehabilitación. Bien, hay dos conceptos más que vale la pena considerar y que también se suelen confundir, que es telemonitoreo y teleconsulta. En ambos casos, tanto para telemedicina como telerehabilitación, tienen definiciones o se entienden de forma diferente. Teleconsulta en telemedicina, ¿verdad?, va a ser un evento único en el cual un equipo quizás de médico o interdisciplinario van a atender una consulta específica a nivel de salud de algún usuario, y telemonitoreo suele asociarse más bien a los signos clínicos a los cuales vamos a poder hacer seguimiento a través de algún equipo tecnológico que los usuarios tengan en sus casas y que en algún centro médico se puedan eventualmente monitorear. Mientras que cuando hablamos de telerehabilitación, el telemonitoreo va a ser específicamente a la actividad específica que está haciendo el usuario y lo vamos a distancia a monitorear si lo está realizando de forma adecuada, vamos a poder corregir, motivar, ¿verdad?, a través de a distancia. Y vamos a ver si efectivamente el usuario lo está haciendo o no lo está haciendo. Por otra parte, la teleconsulta tiene en muchos momentos una posibilidad más bien preventiva, ¿cierto?, en la cual podemos nosotros asesorar al paciente en algunas líneas de trabajo y también puede ser la primera entrada a una posible telerehabilitación, en la cual vamos a corroborar si efectivamente es válido para este usuario acceder o no a este servicio. Y otro concepto que también suele confundirse y que pensamos que es lo mismo, pero en realidad no es igual. Y eso es telerehabilitación y actividad física online. Cuando hablamos de telerehabilitación, ¿verdad?, lo que ya comentábamos, esto tiene que tener un objetivo claro y este objetivo tiene que ser medible y tiene que ser, digamos, realizable y alcanzable, un objetivo medible y alcanzable. Mientras que cuando hablamos de actividad física online, estamos usando efectivamente una plataforma que me va a permitir monitorear a un usuario a distancia, que probablemente va a mejorar su condición de salud. Sin embargo, no tengo la
no estoy incluyendo en este sistema la evaluación clínica que va a determinar si efectivamente el individuo está mejorando los aspectos que yo me planteé mejorar en ese momento. Bien. Si tienen alguna duda respecto a esta presentación, los invito a escribir en el chat y el monitor al finalizar esto va a realizarlas en voz alta. Bueno, una pregunta que la gran mayoría se hace hoy es, ¿la telerehabilitación es efectiva? ¿Es tan efectiva como la rehabilitación que voy a recibir con un profesional cara a cara, face to face? Y como les comentaba en un inicio, hace varios años, quizás 5 años atrás, comenzó a crecer el nivel de evidencia científica que tenemos respecto a esta área. Y vamos a ver que hasta el año 2020, ¿cierto?, ha ido aumentando de forma significativa el interés científico en este concepto. Bien, y vamos a ver que efectivamente hay mucha evidencia de que para algunos casos y condiciones concretas se ha visto que la telerehabilitación va a ser igual de efectiva, incluso en algunos casos, quizás pocos, un poco más efectiva, ya que se ha visto como beneficio o un plus que al incorporar al contexto, al entorno de la rehabilitación, esto pudiese ser positivo. Es decir, que el usuario al hacerlo desde casa va a comprometer a la familia y se ha visto en algunos casos que aumenta incluso la adherencia a los tratamientos en telerehabilitación. Vamos a ver que no solo en el área de la kinesiología, que es lo que me compete a mí en este caso y a varios de los colegas, sino que también en fonoaudiología y otras áreas de la rehabilitación. Respecto a la kinesiología vamos a ver que tanto músculo esquelético, área neurológica, área respiratoria, vamos a tener revisiones, metaanálisis, ensayos clínicos, pero en este punto vale la pena reconocer que si bien hay estudios y ensayos clínicos de alta validez para la telerehabilitación, no ha sido probado para todas las condiciones clínicas ni para todos los grupos de personas en tales condiciones clínicas. Entonces ahí, en muchos metaanálisis, la conclusión es que no hay evidencia suficiente para indicar que este concepto va a ser válido y efectivo para todas las personas en todos los contextos que vamos a ver. Por lo tanto, la invitación, y es muy importante aquí, reconocer la evidencia científica que hay detrás de respaldo para utilizar esta herramienta como algo que efectivamente va a entregar un aporte al usuario. Bien, Trevor Russell es un australiano que ha visto también la importancia de la investigación y ha llevado su trabajo a varios ensayos clínicos de alta validez, ¿cierto? Y que a nosotros por lo menos nos gusta bastante mencionar, porque su enfoque para poder aplicar, digamos, este concepto tanto como un enfoque evaluativo y de tratamiento, es la investigación aplicada de fondo que la pueda validar y que la podamos utilizar, ¿cierto?, para indicar que efectivamente vamos a entregar lo que nosotros prometemos que vamos a entregar. Así que los invito a googlear ahí a este autor. ¿Por qué hacer telerehabilitación? ¿Cuál es la necesidad de buscar esta alternativa y no continuar con lo que hasta actualmente estábamos realizando? Bueno, la primera, y yo creo que una de las que más venden este concepto, es que favorece el acceso. El acceso a personas que en muchas ocasiones van a tener dificultades por distancias, por tiempo, por recursos monetarios, por limitación en la movilidad, ¿verdad? Vamos a tener problemas para poder acceder a un servicio y esta modalidad facilita ese acceso. Por lo tanto, también vamos a tener un beneficio costo económico en el cual los usuarios van a poder disminuir sus costos para un servicio que en algunas oportunidades podría ser muy similar al que va a recibir al tener el servicio cara a cara. La calidad. ¿Y por qué entre pregunta? Porque todavía falta investigar todas las áreas de la telerehabilitación para indicar que en todos los procesos puede ser válido, ¿ya? Y aquí la invitación está hecha a todos nosotros los profesionales que podamos, ojalá, evidenciar cada vez que realicemos estos protocolos y los apliquemos, llevarlos a la investigación. Satisfacción del usuario. La gran mayoría de los papers, una de las variables que aplica para evidenciar si fue efectivamente positiva esta intervención es la satisfacción del usuario. Y en este punto se ha visto que el usuario efectivamente está satisfecho con esto. Y es muy probable
que en algunos casos tenga relación con las primeras 2 o 3 conceptos, que es el acceso, el costo y la calidad. Por otra parte, otro beneficio es lo clínico. ¿Y por qué? Porque la telerehabilitación presenta una oportunidad para generar continuidad en los tratamientos. Por ejemplo, en que hemos visto en contingencia COVID, ¿verdad? El confinamiento ha hecho que las personas tengan que quedarse en sus casas y no han podido acceder a la rehabilitación. Y en muchos casos eran protocolos y procesos que ya estaban avanzando en el tiempo y que eventualmente las personas podrían acceder si es que el mismo profesional que los trataba en la clínica los puede monitorear a distancia y corregir, digamos. Sin embargo, tiene sus limitaciones y esas limitaciones tienen relación con la parte manual del terapeuta que hasta la fecha no se ha podido nivelar el mismo nivel, digamos, el mismo nivel de evaluación con la mano del terapeuta versus lo que vemos a distancia. Existe sin duda la posibilidad de poder evidenciar mejoras a través de la observación y a través de la misma respuesta del usuario o de sus familiares frente al tratamiento. Sin embargo, hay algunos conceptos dentro de la evaluación kinésica clínica que aún no tenemos respuesta a cómo abordar a distancia. Por lo tanto, hacer telerehabilitación es todo un desafío y es complejo. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque en nuestro centro, hace ya desde el 2017, se ha comenzado a trabajar en un proyecto, que aquí aparece Valesca Gatica, que es la directora de nuestro centro. La doctora Valesca Gatica también es la directora de este proyecto, que se llama Implementación de un programa de ejercicios vía telerehabilitación para parálisis cerebral y para adultos mayores. ¿Qué programa de ejercicio fue este? No fue cualquier programa de ejercicio, sino que fue una terapia que en nuestro centro se llevó trabajando por varios años, por lo menos 10, 12 años, y que logró tener validez, que es la terapia VER, ¿ya? Cuyo foco terapéutico está en la línea del balance, el control motor, el control postural, en los niños, digamos, con PC, diagnóstico parálisis hemiplegia espástica. Se ha visto que ha modulado la espasticidad. A largo plazo, ¿verdad? Mejora la calidad de vida. En los adultos mayores, el foco principal ha sido disminuir el riesgo de cadera, todo lo que eso puede llevar consigo como, las caídas es lo que disminuye y por consiguiente disminuye el riesgo de fractura de cadera. Y en este grupo de estudio lo que se hizo fue un ensayo clínico, digamos, con todas las herramientas que requiere un ensayo clínico, cuya población fueron niños con diagnóstico de hemiplegia espástica. Tuvimos un grupo control, que fue el grupo face to face, que se realizó en nuestro centro, y una versión a distancia, que fueron la misma cantidad de niños, y pudimos aplicar esta terapia en colegios, y pudimos aplicar esta terapia en las casas de los niños, cosa de que no tuviesen, digamos, que salir afuera o ir muchas veces al centro, porque esta terapia se validó por mucho tiempo, con ensayos clínicos también, y se validó face to face con un terapeuta. Sin embargo, la principal dificultad o desafío que veíamos en los usuarios era la movilización. Cómo los usuarios de sectores rurales, por ejemplo, podían llegar a Talca, a nuestro centro, para rehabilitarse 3 veces por semana, que era la dosis que se indicó, que con esa dosis íbamos a mejorar estos objetivos terapéuticos. ¿Cómo podíamos facilitar el acceso a estos usuarios desde sus casas? Porque además tenía otro que para nosotros era una ventaja, y era que era corta, que dura aproximadamente cada sesión 20 minutos, 25 minutos como máximo. Entonces queríamos que los usuarios pudiesen acceder a esta terapia desde sus casas, por lo que nosotros capacitamos a los padres, a los profesores en algunos casos, y a terapeutas en otros centros que pudiesen llevar esta terapia hacia sus lugares, y desde nuestro centro lo fuimos monitoreando. Bien. Y los resultados preliminares han sido positivos. Todavía no está el paper que los muestre con la estadística. Sin embargo, a nivel clínico nosotros pudimos evidenciar
resultados positivos tanto en adultos mayores como en los niños que se sometieron a este trabajo, en ambos grupos, tanto a distancia como en la versión face-to-face. Por lo tanto, podríamos decir que para esta particular herramienta, que sería esta terapia, puntualmente, en neurología y en adultos mayores, ha tenido y tiene un impacto positivo en la calidad de vida y cumple con los objetivos que se plantearon al comienzo de esta dinámica. Bueno, acá tenemos algunas noticias que muestran los avances. Este proyecto que fue financiado por el gobierno regional del Maule nos permitió también crear un software que existe, digamos, en el cual nosotros podíamos llevar más fácilmente la información de los usuarios, y actualmente está en proceso de actualización, ya, porque 5 minutos. Gracias César, frente a la contingencia del COVID, hemos visto la necesidad de ampliar, digamos, las funcionalidades de este software que puedan llegar a satisfacer las necesidades tanto del terapeuta como de los usuarios. Bien. Aspecto ético, otra parte importante de esta presentación. ¿Qué nosotros consideramos que hay que tener en cuenta al momento de querer plantear la telerehabilitación como una opción de servicio profesional que yo puedo impartir? Son las expectativas de los alcances que este servicio va a entregar a los usuarios. ¿Cómo yo puedo tener claro cuáles son las expectativas? Y aquí aparece la importancia de la investigación aplicada. Es importante entonces leer y estudiar en qué contextos la telerehabilitación se ha visto que tiene buenos resultados, mejores o iguales que la rehabilitación face-to-face. Y en qué contexto, al no ver la posibilidad de acceder, digamos, a que el usuario no pueda venir hacia mí como terapeuta, de qué forma yo le indico a este usuario que los alcances que yo puedo tener con esta herramienta están limitados por ciertas variables. Entonces, si nosotros controlamos las expectativas de los usuarios, no vamos a estar pasando a llevar ningún aspecto ético en esta línea. Considerar también los riesgos que tiene, que pudiese eventualmente tener, que también puede aparecer, digamos, no solamente en la versión telerehabilitación, sino que también puede pasar face to face, y es que la condición clínica del usuario empeore. ¿Qué herramientas tengo yo para mejorar o para que esta condición efectivamente no sea de esta manera? Bien. ¿Qué podemos concluir a partir de todo lo que hemos podido procesar en este largo trabajo que hemos llevado, digamos, como centro? Es que, en primera instancia, la telerehabilitación es una oportunidad. Tiene muchos beneficios y todavía tiene mucha carrera por delante para generar investigación y facilitar el acceso a salud a muchas personas que actualmente hoy día el sistema no les permite acceder. Indicar que hasta la fecha no reemplaza al terapeuta, ¿bien? No reemplaza la acción del terapeuta, la acción que pueda realizar cara a cara. En algunos casos la va a homologar, en los casos mejores. Reconocer la importancia de la investigación aplicada, la importancia de que hagamos investigación, ¿verdad? Y aumentar la frecuencia y la adherencia al tratamiento en algunos casos importantes. O sea, ¿qué vamos a ver o qué es lo importante en este caso? Es que al menos nosotros, en nuestra experiencia, pudimos evidenciar que tener telerehabilitación facilitó la adherencia al tratamiento y la frecuencia de esto en el caso de no tener acceso, ¿verdad? Bueno, mi contacto, ¿verdad? Para más información nos pueden visitar en nuestra página web. Acá está nuestro teléfono, tenemos WhatsApp, redes sociales, y bueno, muchas gracias por su atención. César. Sin duda, Natalia, un tema que va cada día más que hablar, en verdad. Agradecer tu tiempo, una exposición bastante interesante. Recordar nuevamente a todos los participantes que pueden ir desde ya escribiendo sus dudas, sus preguntas en el chat de grupo de Zoom, ¿ya? Al finalizar la jornada iremos leyendo cada una de sus preguntas y aclarando sus dudas. Bueno, siguiendo con este ciclo, nuestra siguiente invitada presenta un currículum de excelencia
Ella es kinesióloga de profesión, especialista en kinesiología pelviperineal, de NAKE, Kinetics, Trainfest Santiago y Centro Médico Intermédica Talca. El título de su presentación se denomina Experiencia en telerehabilitación aplicada a piso pélvico. Saludamos y damos la bienvenida a la kinesióloga Gloria Aguilar. Bienvenida, Gloria. Hola, muchas gracias, César, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Bueno, como les comentaba César, hoy día vamos a conversar sobre la experiencia en telerehabilitación aplicada a piso pélvico. Actualmente trabajo en Talca, en el Centro Médico Intermédica, y en Santiago en Kinetechnics y Trainfest. Soy miembro de la Sociedad de Kinesiología de Piso Pélvico de Chile y de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, exalumna de la Universidad de Talca. ¿Qué es la kinesiología pelviperineal? Es un área específica y de especialidad de la kinesiología que busca restablecer o recuperar la funcionalidad del suelo pélvico. Lo bueno de esto es que es un tratamiento conservador, efectivo y de bajo costo que se puede aplicar en hombres, mujeres y niños con o sin daño neurológico. En sí, la kinesiología pelviperineal se relaciona con la urología, la ginecología, la coloproctología, sexualidad, y tenemos una atención especializada para embarazo y rehabilitación posparto. Pero, ¿cuál es la pregunta que todos nos hacemos? ¿Dónde está mi piso pélvico? Aquí podemos observar un hombre, una mujer. Si a ambos podemos ver bajo la piel, nos encontraríamos con los músculos de piso pélvico, un grupo muscular más o menos desconocido que las personas, uno les pregunta dónde está y no lo pueden localizar bien. Podemos ver los testículos, el pene, a su alrededor, músculo de piso pélvico, acá está el ano, y también rodeándolo está la musculatura del suelo pélvico. En el caso de la mujer observamos el clítoris, la uretra, la vagina y el ano, y en su conjunto rodea la musculatura pelviperineal. Este tipo de músculo tiene tres planos: un plano superficial encargado de la sexualidad, que su acción es traccionar el clítoris, así que las mujeres tenemos músculos solo para eso; un plano medio encargado del control del vaciado y el llenado de la vejiga; y por último, un plano más profundo que busca sostener, dar una base para evitar la caída de los órganos pélvicos, de la cavidad abdominopélvica, además del control de la defecación. Entre las áreas que podemos tratar dentro de los kinesiólogos especialistas en piso pélvico, encontramos en las mujeres las variadas incontinencias, los prolapsos, algunas disfunciones sexuales como vaginismo, dolor pélvico crónico, vejigas dolorosas, vejigas hiperactivas y estreñimiento. En el caso de los varones, continuamos con las incontinencias urinaria y fecal, disfunción eréctil, eyaculación precoz, un tratamiento previo y posterior a la cirugía de extracción de próstata, y el dolor pélvico. En el caso de los niños, nos basamos la mayor cantidad de pacientes que llegan son por déficit de aprendizaje en el control de la micción y de la defecación. En el caso de los pacientes con daño neurológico, nuestro rol va a ser el control de la vejiga y el intestino neurogénico. Entonces, con todo este contexto que tenemos, esta gama de patologías que podemos intervenir, ¿qué pasa en la telerehabilitación? Producto de la situación que se encuentra hoy en el mundo, hubo que cambiar la forma de atención y continuar con nuestros planes de tratamiento, así que la telerehabilitación fue la alternativa perfecta para cubrir esta necesidad y seguir ayudando. Así que Kinetechnics y Trainfest fueron muy importantes. Ambas empresas desarrollan telerehabilitación y un acceso a bajo costo e inmediato para los terapeutas. Cuando me derivan un paciente, uno conversa con él, realiza la anamnesis, crea su historial clínico, y lo primero es que tratemos de educarlo. Para eso podemos hacer una videollamada, compartimos una presentación y más o menos damos algunos tips o consejos que pueden colaborar en el mejor manejo de su patología. Por ejemplo, mostrarle a los pacientes los alimentos irritantes, como son los colorantes, los endulzantes artificiales,
Decirles que no deben realizar el stop test, que es una técnica que todavía en Chile la están recomendando a algunos profesionales, pese a que la evidencia muestra que no debe realizarse, que es cuando uno corta el chorrito de la orina de manera voluntaria cuando uno está orinando en el baño. Se corrige la mecánica defecatoria, se analiza en conjunto con la paciente su diario miccional y se envía el reporte al médico, entre otras asesorías pertinentes a cada caso. Por ejemplo, el paciente no conoce cómo orina. Es importante mostrar láminas donde se observa esta vejiga, que es un músculo. La vejiga es el músculo detrusor que está relajado para permitir el llenado, mientras que piso pélvico cierra la uretra y se mantiene en contracción mientras se mantiene el llenado. Cuando llegamos finalmente a los 500 ml, que es aproximadamente lo normal, la vejiga envía la orden al cerebro, el cerebro controla si es un lugar adecuado para orinar y permite la relajación de la musculatura del suelo pélvico y el detrusor se aprieta de adentro hacia afuera. Y ahí comienza el proceso de micción natural. ¿Qué pasa con estos pacientes? Luego tenemos que comenzar su tratamiento. Entonces, para ello debemos comenzar con un entrenamiento muscular de piso pélvico. Antiguamente se conocía como ejercicio de Kegel, sin embargo la historia lleva un poco más allá. La contracción de la musculatura del piso pélvico es una técnica milenaria de la India que se perfeccionó en Tailandia y que era un entrenamiento preparatorio para el acto sexual que se educaba de la madre a la hija. Fue recién en 1952 con el ginecólogo Arnold Kegel que indica estos ejercicios o contracción, apretar, soltar piso pélvico para el tratamiento de incontinencias. Hoy en la actualidad y en la literatura ya no es solo contraer y relajar, entonces se denomina entrenamiento muscular de piso pélvico. Una técnica que debemos ocupar dentro del tratamiento y que se puede hacer a distancia es el uso de biofeedback, que como se ve en la imagen, la paciente en la comodidad de su casa puede ver en tiempo real las contracciones voluntarias de su piso pélvico a través de una pantalla, puede ser el computador, tablet, el smartphone. Esta señal nos va a dar de forma auditiva y visual el comportamiento de nuestro periné. La idea es mostrarle al paciente, corregir las contracciones que sean solo aisladas de piso pélvico, concientizar, o sea, que el paciente pueda aprender y reconocer esta musculatura, además de motivarse para realizarlo cada vez mejor. Aquí podemos ver la secuencia. Esta es una paciente que realiza su atención en casa y yo saco las pantallas, cómo ha ido progresando y ha ido mejorando su calidad de contracción. Otra forma de entrenar y que también nos ayuda en la telerehabilitación es el uso de Trainfest, un dispositivo de electroestimulación funcional. Este modelo, el color rosa, fue el creado especial para tejidos delicados para aplicar corriente en mucosa vaginal, mucosa anal, o sea, intracavitario, y nos permite crear programas de tratamiento personalizados para trabajar fuerza, resistencia, mejorar la conciencia de nuestra musculatura, que nuestro cerebro vuelva a reconocer este grupo de músculos como propios, especialmente los pacientes con lesión medular, y también nos permite crear cualquier tipo de tratamiento, además de darnos un tipo de feedback de cuándo se está aplicando la dosis. Aquí podemos observar un electrodo vaginal. Hay varios modelos, depende de la evaluación, depende de la paciente, del tamaño de la paciente, el que vamos a ocupar, y un electrodo anal masculino, que tienen estos cuellos de seguridad para evitar la salida de ellos. Por ejemplo, cuando el paciente puede toser o se mueve en la cama. Acá podemos observar una imagen de cuando el paciente está en su casa y construimos en realidad o diseñamos un entrenamiento, ya sea de fuerza, resistencia, potencia, y el paciente ve a través de la pantalla cuando se está aplicando la corriente con esta línea azul. Cuando va pasando por la zona gris, el paciente observa cuando se está aplicando la electroestimulación, además de sentirla, y también observa cuando está en relajo, cuando el equipo está apagado, y el paciente debe relajar su piso pélvico. Es importante cuando realizamos una rehabilitación en mostrar en realidad imágenes reales de cómo aplicar el uso de electrodos o el uso de electrodos superficiales. En este caso, aquí está la inserción de un electrodo vaginal, anal, y por acá, en el caso de pacientes pediátricos o que no han iniciado su actividad sexual, debemos aplicar electrodos de superficie que se colocan en el núcleo central del periné, como se ve en azul. Bueno, acá hay un paciente que está en su hogar aplicando un entrenamiento de resistencia.
Y a esto yo me refería con el feedback que genera el equipo. Entonces el paciente por un lado siente, porque esta es una electroestimulación anal, siente la corriente y a la vez va observando en la pantalla cuando está activo o cuando está en relajación. Ahí contrae, 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 contrae y finalmente relaja. Otra de las técnicas que nos van a permitir el control de los síntomas de hiperactividad e hipoactividad vesical o defecatoria es la neuromodulación del tibial, que es una técnica de estimulación retrógrada de la musculatura de piso pélvico que se aplica a distancia, se aplica acá en el tobillo, por la cara interna. El paciente lo puede hacer también desde su casa y yo mantengo el control del equipo o el paciente lo maneja. Envío esta lámina para la instalación de los electrodos, donde ubicamos el maleolo medial, que es el huesito del tobillo, por la cara interna, por el lado del hallux, del dedo gordo, del primer dedo, y un electrodo queda inmediatamente abajo del maleolo y el otro 5 centímetros arriba y 2 hacia posterior. Obviamente, como estamos en una videollamada cuando enseñamos todo esto, después realizamos el práctico y yo corrijo la instalación si hay algún problema. Aquí podemos observar una de nuestras pacientes aplicando neuromodulación en la comodidad de su hogar. Entonces coloca en un pulso continuo, si ustedes pueden observar, activo, 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 se mantiene la emisión de corriente y continúa. ¿Ya? Ahí. Y ahí está el equipo, su tablet. Otra técnica que también es buena según el tipo de paciente, la neuromodulación sacra, que se aplica, los electrodos se colocan en la zona del sacro, es un pulso eléctrico continuo y nos va a ayudar bastante para la modulación de los reflejos anormales del tracto urinario y rectal que se deterioraron producto de un daño neurológico. No es solo contraer, no es solo relajar, sino que hay que preparar la musculatura, hay que dejarla descansar, y en la creación de programas de electroterapia de relajación de piso pélvico es fundamental. La idea, siempre recomendamos al paciente cuando vamos a trabajar una fase de relajación perineal, es que poder crear un ambiente adecuado, colocar habitualmente alguna compresa caliente y que el paciente pueda aplicar su técnica, su procedimiento. Aquí vamos a ir practicando paso a paso, voy a enseñar cómo se utiliza TrineFest. Estamos acá en nuestro celular o nuestra tablet, o ubicamos el icono de la aplicación TrineFest. El equipo nos muestra todas las precauciones que debemos tener. Le damos siguiente. Ahí la aplicación nos da la bienvenida. Nos muestra sus 3 modos de uso. En este caso vamos a ocupar el modo secuencial o gráfico. Y bueno, TrineFest se preocupa mucho de sus pacientes, entonces constantemente después de que uno selecciona el modo, da la opción de un tour o un tutorial. Este tutorial el paciente le da a aceptar y va a mostrar a través de transparencias cómo es el uso del equipo. Cuando el paciente ya controla o lo maneja en su totalidad, el paciente puede desactivar este tipo de pantalla. Entonces tenemos 2 refuerzos. Por un lado, la videollamada que tiene conmigo, donde yo educo el manejo de TrineFest, y por otra, el constante refuerzo a través del tutorial. También está la opción que yo realice todo el control del equipo a distancia, o sea, de mi casa. Eso quiere decir que yo me conecto a través de su tablet y yo manejo desde mi aplicación, desde mi smartphone o computador, el control total del equipo. Así que puede ser a distancia o realizado por él, depende de la edad del paciente. Los pacientes jóvenes habitualmente prefieren ellos crear su plan de tratamiento, los pacientes mayores prefieren que yo lo realice y le entregue ya el plan terapéutico completamente listo. Después que ya vemos el tutorial, vamos a la parte de configuración, vamos a elegir el plano en el que vamos a trabajar, en este caso plano frontal, tenemos posterior y lateral, elegimos la musculatura epizopélvico y le damos siguiente. Acá aparece una matriz que yo debo crear o diseñar como deseo aplicar la electroestimulación. Entonces doy clic, en este caso vamos a hacer un diseño de programa de relajación de piso pélvico. Vamos a dar clic en el canal 1, este equipo tiene 6 canales, vamos a elegir solo uno porque vamos a aplicar electroestimulación de relajación, pero en la zona anal o vaginal, o sea, vamos a ocupar un solo electrodo. Damos clic
y abrimos los pulsos. Esto va a ser un pulso, aquí va a haber un descanso, un pulso de corriente, otro descanso, así sucesivamente. Finalmente tenemos la opción de esta línea que nos va a finalizar el ciclo y también, si fuera pertinente, colocar alguna rampa positiva o negativa para que la corriente suba, llegue a su pic y descienda con cuidado. Le damos siguiente y nos vamos a la parte de configuración de la intensidad. Eso es este icono que está marcado en color morado, donde podemos colocar los parámetros de ancho de pulso y frecuencia. Seleccionamos el canal 1 porque estamos trabajando y diseñamos la electroterapia en el canal 1 y comenzamos a subir la intensidad. De ahí se da comenzar y el paciente puede iniciar la aplicación de su plan de tratamiento. Aquí está el paciente, ya cuando comienza aparece nuevamente esta malla y el paciente puede iniciar su tratamiento. Le damos clic y ahí se puede observar un plan de tratamiento de fuerza donde el paciente contrae, contrae, contrae y luego descansa. Vamos otra vez, contrae, contrae, contrae y descansa. Él es un paciente lesionado medular que estamos manejando su vejiga e intestino neurogénico. Bueno, y lo más importante del día de hoy es que queremos dar algún inicio o lanzar de manera especial la plataforma de telerehabilitación integrada que está creando TRINFES. Es realmente fantástica, que nos va a ayudar para crear un acople entre el paciente, nuestros diferentes terapeutas y nuestro equipo, y de esta manera integrar en un solo lugar todo el historial clínico del paciente y el manejo del equipo, los planes terapéuticos y cómo se deben aplicar las dosis. Entonces el paciente va a lograr una interacción total con su terapeuta, independiente del modo que está aplicando. Dicha plataforma nos permite un control total como usuario terapeuta, donde ingresamos a nuestro paciente. Luego tenemos un control de los modos que él aplicó porque es una plataforma integrada, es decir, que el kinesiólogo de neurología va a incluir sus tratamientos de modo sensor, yo como kinesióloga de piso pélvico, nuestros tratamientos de modo secuencial. Vamos a tener un control de las visitas médicas, cómo fue el entrenamiento en cada uno de sus tipos. Tenemos un control de las atenciones presenciales y a distancia o remotas. Le hacemos un seguimiento del historial clínico del paciente. Luego nos da la opción de mantener un control de los protocolos, o sea que el paciente tenga claro por qué se está aplicando dicha terapia, cuál es la terapia y cuáles son los objetivos al que vamos a llegar. El paciente nos puede dejar notas y nosotros también a él. Ver en las sesiones, podemos ver en detalle cómo se comportó el paciente, a qué hora aplicó su terapia, cómo la hizo, completó los tiempos, cuándo pudo contraer, si fue sincrónico con nuestro plan terapéutico, o sea, él puede contraer piso pélvico en los tiempos que nosotros lo indicamos. O sea, tenemos un control total a distancia de cómo se comporta el paciente con nuestro equipo. Por otro lado, el flujo de trabajo es bastante amigable, el tratante arrastra estos cuadraditos, estos iconos, los arrastra hasta la zona de bloque de funciones y ahí va creando el plan de tratamiento del paciente. Y también le podemos enviar al paciente un calendario de cómo debe aplicarse. Y este es el que nos da la información del comportamiento del usuario, de que si nuestro paciente se preocupa, lo realiza todos los días, la plataforma va a mandar alertas tanto para el paciente como para el tratante de si están todos cumpliendo con la debida terapia. Pueden dejar notas, podemos enviar videos, notas de refuerzo, videos donde el paciente nos comparte su experiencia y el tratante puede modificar cualquiera de estas plantillas. Eso es como en resumen a lo que viene TRINFES, cómo está acercando la telerehabilitación y la facilita tanto para el paciente como para el profesional. Para finalizar, siempre es importante realizar una evaluación integral. Tenemos un equipo completo de fisiatra, fonoaudiólogo, kinesiólogo, especialista en sus diferentes áreas. Conocer a nuestros pacientes y ganar su confianza, ya que los pacientes el mayor temor que tienen es que estos videos o estas imágenes o esta interacción tan íntima con la plataforma
pueda filtrar información. Por eso fue más creada también la plataforma, para que tuviéramos en un solo lugar, de manera protegida, los datos y las imágenes o videos que nos generan los pacientes. Proporcionar todo lo necesario para facilitar la rehabilitación, más si es de forma remota, como dispositivos, aplicaciones, videollamadas, tutoriales digitales, cables, electrodos. La idea de nosotros es que esta plataforma esté en un muy poco tiempo más, en un par de semanas, esté libre acceso para los profesionales y colaborar con la continuación de nuestros trabajos y con la progresión de nuestros pacientes. Siempre es importante conversar los miedos, dudas y problemáticas de los pacientes, más en un área tan íntima como lo es piso pélvico. Las dudas florecen, ya que los pacientes solo buscan el objetivo, o sea, quiero mejorar la micción, pero no conocen nada más de esta musculatura. Derivar siempre a especialistas certificados de cada área, porque realmente es un área muy, muy íntima y muy delicada. Debo agradecer a la invitación al Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencia y Movimiento Humano por la invitación, a Kinetecnics y TrineFest por facilitar todas las plataformas, los equipos para seguir con nuestro trabajo y que los pacientes sean gratos, cómodo la continuidad de su tratamiento, y los pacientes que han confiado en mí en su proceso de sanación. Aquí voy a dejar mi correo para las dudas, consultas o las pueden hacer a continuación. Muchas gracias. Gloria, agradecer tu participación. Es un tema que cada día va tomando más y más fuerza, que cada día lo escuchamos más en las diferentes plataformas digitales. Y en base a eso, yo te quisiera adelantar algunas preguntas que han surgido del público. Sí. Gloria, aquí Constanza pregunta, en caso de biofeedback, en la casa, ¿qué equipo recomiendas? ¿Cada paciente tiene su equipo o tienes un stock para entregar? Mira, en este minuto TrineFest provee, dentro de nuestro programa, cuando el paciente ingresa, el equipo es entregado. Entonces el equipo se entrega al paciente y el paciente ahí tiene, dentro de nuestro programa de servicio, como empresa, el servicio está ahí que el paciente adquiere el programa que desea, ya sea si requiere piso pélvico, estimulación, trabajo con neurología, va todo en el pack, el equipo se entrega. Súper, Gloria. Gloria, Marcia Tolosa pregunta, buen día, Gloria. ¿Cuál es la experiencia en el uso de TrineFest en pacientes con lesión medular y vejiga neurogénica? ¿Cuántas sesiones requiere? ¿Qué costo tiene el TrineFest? Ya, en lo que es lesión medular nos ha ido fantástico. O sea, nuestros pacientes están muy, muy agradecidos. La mayoría de ellos dentro de un mes aproximadamente ven los cambios importantes. El paciente logra, siempre la mayoría de mis pacientes han referido que lo primero que manejan es el control de la defecación y luego ya al segundo mes, tercer mes, mejoramos el control de la vejiga. Y bueno, algunos pacientes han logrado recuperar la sensación de orgasmo, que es muy, muy agradecido para ellos, es muy grato. El costo del TrineFest está en 2.500.000, 2.600.000 aproximadamente, no recuerdo bien el monto, eso lo ve la parte de finanzas de nuestra empresa. Y el número de sesiones, bueno, ha ido variando, la mayoría hacían 3 meses de intervención, ya el tratamiento vemos favorables resultados. Eso es cuando el paciente podemos evaluar y habitualmente la lesión es incompleta, aunque hayan pasado bastante tiempo desde que fue diagnosticada, porque los pacientes se demoran bastante, a veces años, en consultar, ya que quedan con la idea de que el cateterismo es la única salida, que es colocar una sonda para orinar. Gloria, excelentes respuestas. Álvaro Díaz pregunta, con respecto a hacer una sesión presencial, ¿se podría realizar electropunción en vez de usar electrodos cutáneos? Me refiero a estimulación de nervio tibial.
post. No realizamos con los pacientes electroestimulación percutánea. ¿Qué resguardos toman para entregar a cada paciente un aparato y electrodos para que lo usen en casa? Tenemos el control total del paciente, o sea, como te explicaba, primero se realiza una educación, el equipamiento es totalmente seguro, o sea, son equipos realmente diseñados para aplicación de corriente en esta zona, de electroestimulación en la zona perineal. Las precauciones es que todas las sesiones de intervención son resguardadas por un tratante. Estamos en una videollamada, estamos conectados. La capacitación habitualmente es al usuario y a un acompañante por, por el tema de la inserción de los electrodos o si aplicamos los parches en el caso de los pacientes pediátricos. Y por otro lado, yo soy la que crea el plan de tratamiento. Y como te explicaba, puede ser que yo lo diseño, obviamente, yo se lo digo al paciente, muestro cómo debe programarlo. Y también está la opción que yo desde mi tablet me conecte de forma remota y yo realice la creación del plan de tratamiento en el aparato del paciente, o sea, en la tablet, en el smartphone del paciente. Así que el tratante tiene el control total de la rehabilitación. Gloria, para ir finalizando esta ronda de preguntas específicamente para ti, esta pregunta va dirigida un poco al área de la fonoaudiología. Romina pregunta, ¿cuáles son las principales aplicaciones de TrainFest en fonoaudiología? Bueno, mira, bueno, no es mi área de especialidad, no soy fonoaudióloga, pero sí te puedo decir que tenemos una fonoaudióloga especialista en manejo de electroestimulación funcional dentro de nuestro equipo de trabajo, que es Tamara, y actualmente, por ejemplo, nuestra mayor salida de equipos, producto de la contingencia, son los equipos de electroestimulación para control de la voz, recuperación de la deglución, del proceso de deglución, donde post-intubación por el tema del COVID. Entonces, últimamente la mayor cantidad de equipos han sido adquiridos, tanto de manera privada como por centros, para eso. La invito a escribirnos y por último me manda un mail, yo lo derivo con Tamara y Tamara va a responder esa pregunta en más detalle. Gloria, la última pregunta que surgió en el camino es personal. ¿Sí? Tú hablaste de un tema que hoy en día va tomando cada día más fuerza. Si bien antes tenía quizá otro enfoque, otro nombre, otra nomenclatura, como los ejercicios de Kegel que mencionaste, hoy en día se habla mucho de piso pélvico. Sí. Han surgido novedosas terapias que has comentado, tratamientos. ¿Cómo se ha tomado la sociedad estos avances, los tabú? ¿Cómo has visto tú estos elementos que está creando TrainFest? La recepción tanto del hombre, de las mujeres. Mira, bueno, todo esto es un proceso de educación, o sea, ahora los pacientes, el tema ya se habla. Yo comencé, bueno, yo les conté que yo soy exalumna de la Universidad de Talca. Mi primer acercamiento fue con mi tesis en el 2011. Desde esa época hasta la fecha me he ido perfeccionando de manera internacional o aquí en Chile y ha cambiado mucho. O sea, en el 2011 nadie conocía lo que era piso pélvico. Me acuerdo cuando llegué a Talca con la formación, fui a conversar con los médicos y muchos de ellos no entendían cuál era mi trabajo. Luego me fui acercando a ellos, gané su confianza, hoy me derivan sin ningún problema. Y los pacientes lentamente se ha ido mostrando. Uno va educando también por las redes sociales, los pacientes lo agradecen mucho, no tienen ya gran pudor por el uso de electrodos, de vestirse, porque obviamente yo soy una desconocida, entonces cuando llegan a la consulta, imagínate, es como ya nos vamos a sacar la ropa, vamos a hacer la evaluación, vamos a conocer su caso. Los pacientes están mucho más abiertos, accesibles, quieren participar de la terapia. Además, el tema del biofeedback, por ejemplo, es bien grato para ellos, es como un juego, en el caso de los niños, por ejemplo. Así que ha mejorado mucho la recepción, la educación. Tenemos una sociedad de kinesiólogos de piso pélvico en Chile que constantemente muestra información. Nosotras, las mismas kinesiólogas, educamos a nuestros pacientes a través de las redes sociales. Todos mis pacientes, cuando llegan a la consulta, a la sesión 1, donde uno los conoce, crea el historial clínico, es más que nada una sesión de educación, más que desvestirlos de forma inmediata. O sea, hay que ganar la confianza de ellos para lograr un buen tratamiento. Gloria, agradecer tu disposición y tu tiempo para responder cada una de las preguntas formuladas.
Sin Ya. duda, muchos de aquí, incluyéndome, nos vamos con un conocimiento que en verdad toma mucha fuerza hoy en día. Eh, Queda mucho por avanzar en las diferentes áreas, pero tú has dado un paso importante hoy en día. Así que agradecer tu participación. Gracias. Continuando con la jornada, vamos a dar paso para la ronda de preguntas para nuestra primera invitada, que fue Natalia. Natalia, ¿te encuentras por ahí? Sí, acá estoy. Natalia, bienvenida nuevamente. Natalia, Gracias. yo te voy a leer algunas preguntas que han formulado los participantes en el chat. Mira, la primera pregunta, Paulo Muñoz menciona: buenos días. Uno de los principales problemas que nos topamos en la telerehabilitación kinésica es el convencer al paciente de la efectividad de la intervención, ya sea sincrónica, asincrónica o híbrida. Pese a que se le entrega toda la información referente al sinnúmero de beneficios que presentan estas modalidades, en este contexto, ¿recomiendas alguna estrategia vinculante inicial, ejemplo, comunicación directiva con el médico, que deriva al paciente, evaluación inicial presencial, etcétera, para poder generar mayor interés en el paciente y que éste prefiera la telerehabilitación frente a la terapia kinésica convencional presencial? Es una buena pregunta y de hecho es un problema que yo creo que tienen harto o bastante recurrente los profesionales del área que están intentando implementar esta modalidad. Y yo creo que una de las grandes barreras es que los mismos terapeutas no creen que sea efectiva o tan efectiva como la modalidad cara a cara. Entonces, probablemente una de las grandes herramientas o aliados que vamos a tener es que los profesionales del área nos eduquemos respecto a los beneficios efectivos que va a tener la telerehabilitación, que tengamos evidencia, verdad, científica, que fue un poco de lo que conversábamos en este webinar, la importancia de los ensayos clínicos, de la investigación, de la evidencia, para poder convencer probablemente ni siquiera al paciente, sino que a los demás profesionales que están actualmente intentando tener esta modalidad o este servicio, aplicarlo, ¿ya? Y también regular nuevamente las expectativas, porque como dice la pregunta, sirve para muchas cosas, pero no para todo hay evidencia de que así sea. Entonces hay que ir de a poco, digamos, mostrando esa evidencia de forma que las cosas que prometemos que vamos a hacer sean efectivas y así no perder la confianza del usuario respecto a lo que nosotros le estamos prometiendo en ese momento. Bien, así que creo que esa sería una de las formas más óptimas, convencer a nuestros colegas, digamos, y eventualmente reconocer las expectativas para no desilusionar a los usuarios que podrían tener expectativas más altas respecto a lo que se puede alcanzar. Y Natalia, tú Uh-huh. hablaste que en la evaluación de la terapia VER se utilizó a modo de estudio un grupo face-to-face, cara a cara, y un grupo remote. Uh-huh. ¿Qué pudieron pesquisar ustedes en las evaluaciones o diferencias, similitudes, en evaluar un grupo que fue intervenido a distancia y un grupo que ustedes realizaron la terapia? Bueno, respecto a las En los similitudes, resultados. en los resultados pudimos evidenciar que en ambos grupos los resultados fueron positivos y hubo mejoras clínicas, tanto en las evaluaciones clínicas que se hicieron como en las evaluaciones instrumentales en plataformas de fuerza para evaluar el balance, el control motor, ¿verdad? O el control postural asociado al balance. Eh, Algunas diferencias, quizás respecto a las opiniones cuando nosotros hablábamos, porque ambos grupos se evaluaron en nuestro centro. Unos se trataron desde su casa o en distintos lugares y otros se trataron acá. Quizá validar la ventaja de poder obtener esta herramienta de forma tan accesible. Es decir, que el niño ya no tiene que faltar al colegio para ir a su terapia, sino que en el mismo colegio se podía implementar esta modalidad. O el niño ya no tenía que ir al centro tecnológico para poder implementar, sino que en su centro, que le queda mucho más cerca de su casa, podía ir disminuyendo los costos, ¿verdad? Disminuyendo todo lo que tenía relación con aquello. Respecto a los grupos de adultos mayores,
nosotros los llevamos a centros de adultos mayores. Entonces, entregamos la tecnología en el centro, se capacitó a una monitora que era una adulta mayor quizá un poco más activa que el resto, y ella guiaba esta terapia con los adultos mayores, y al menos las cosas que ellos nos podían comentar era que mejoraba el ambiente comunitario, social, la vinculación entre ellos mismos, porque tenían una razón más para juntarse más seguidamente a la semana, a hacer algo que era ejercicio, digamos, actividad física. Y lo que veíamos también muy claramente, que es una conducta quizá innata en el ser humano, es que al hacer juegos, porque nosotros aplicábamos videojuegos en esta terapia, y aumentan en niveles, van mejorando con el paso de las sesiones, y este tema de la competencia en el humano hemos visto que genera una motivación extra para ellos para participar, trabajar, hacer la terapia, pero de forma entretenida, lúdica y motivante, lo que cual hemos visto que genera una gran adherencia. A diferencia, digamos, de nuestro centro, que solamente nos veían a nosotros como terapeutas y no veían a sus pares. Así que es igual era algo positivo que rescatar a distancia. De todas formas, Natalia. Natalia, mira, aquí hay una pregunta bien interesante y que si bien no tiene que ver directamente con la terapia PER, sí tiene que ver con un poco lo que es la telerehabilitación en un instrumento que fue diseñado hace un par de años atrás, que salió al mercado, que son estos lentes, estos visores que hay distintos tipos de modalidades. Yo sé que tú manejas un poco esta información y Cristian Cortés nos pregunta, ¿los pacientes que usaron los lentes VR presentaron mareos, náuseas o alguna otra complicación? ¿Cómo fue la adherencia a este tipo de tratamientos? Quizá aclarar algunos conceptos y de paso mencionar qué efectos tienen estos lentes, tú que manejas un poco de esta información. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en la terapia PER, nosotros hablamos de realidad virtual aumentada, en este caso, que tiene asociado al uso de la Wii Balance Board, ¿ya? Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Es estimular al usuario a participar en una conducta que es a través de un avatar, ¿ya? Yo me muevo y el avatar se mueve conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué no usar la otra tecnología? Nosotros tenemos en nuestro centro el Oculus Rift, que es esta tecnología de alta inmersión, y es que al generar una alta estimulación sensorial, tengo un alto riesgo de generar compensación en los usuarios. En los niños, ¿cierto? Hasta los 13 años vamos a ver que no tienen desarrollada completamente la visión y todos los sistemas que controlan el balance, entonces podemos nosotros alterar aún más con tanto estímulo. Y en los adultos mayores también vamos a ver que tanto efecto visual puede ser contraproducente y no recomendado para estos grupos, ya que vamos a generar mayor inestabilidad, mayor compensación, y no vamos a lograr que el usuario se mueva en los rangos de movimiento que yo necesito para que active la musculatura, que va a llevar a finalmente mejorar el equilibrio en ese adulto mayor particularmente, o en ese niño. Bien, entonces nuestra experiencia ha sido con realidad virtual en 2D, no en 3D. Tenemos y lo intentamos probar, lo tenemos, digamos, en el centro con el foco de probar, hemos leído que tiene fuerte evidencia y mejoras clínicas, principalmente a nivel psiquiátrico, ¿verdad? Cuando nos exponemos quizás a una altura o a miedos que son que no tienen mucho sentido, se ha visto que mejoran, digamos, al exponerse a esta realidad tan aumentada, pero cuando lo hemos probado con nuestros adultos mayores, es real que genera una compensación que no es la que nosotros necesitamos o la que nosotros buscamos al momento de rehabilitar el balance. Así que al menos en esta línea no ha sido el foco o el camino. En base a eso y tomando alguna de tus palabras, el mensaje yo creo que a las personas que están viendo esta jornada es a tener las precauciones respectivas y siempre informarse antes de aplicar terapias que si bien se ven sencillas de aplicar muchas veces, en algunas ocasiones pueden provocar algún tipo de daño o iatrogenia al paciente, en verdad, en este caso. Así que la invitación está abierta a cualquier cosa. Yo creo que se pueden contactar contigo, Natalia, que maneja muy bien estos temas. Y para ir cerrando las preguntas dirigidas hacia ti, Natalia, yo te quiero hacer una pregunta personal. Se ha escuchado mucho que lo que entra a Internet no sale de Internet. El título de tu presentación también habla de consideraciones éticas.
¿tú has pensado o se ha generado algún protocolo o algo para resguardar la información y los contenidos de las personas que se involucren en los registros de Internet? Proteger este tipo de seguridad personal de las personas. Bueno, eso es muy relevante, ya que por ley estamos obligados a comprometernos con la privacidad del usuario y Perdón, efectivamente... te interrumpo, porque Ujú. quizás muchas veces, quizás alguien va a ver esta jornada y va a decir, yo quiero hacer esta terapia en mi casa, yo quiero, ya vamos, tengo el paciente, tengo el instrumento, hacer la terapia, pero no abarca el tema ético, puede meterse en algún problema legal las personas. em, bueno, haciendo uso, digamos, de la ley que resguarda la privacidad de cualquier usuario en cualquier contexto médico o clínico, evidentemente tenemos como terapeutas que asegurar que todo lo que ahí se converse sea resguardado. Y en ese caso, tener un consentimiento informado es imprescindible para poder llevar a cabo, o es lo ideal para llevar a cabo la telerehabilitación. En este consentimiento informado tenemos que indicar al usuario cuáles van a ser los alcances de nuestra terapia y además quiénes van a ver y tener acceso a la información, que básicamente debiese ser el profesional tratante, el terapeuta, y si es que hay otros más que el usuario está al tanto, también debiesen poder tener ese acceso. Y ahí cobra mucha importancia el uso de ciertos software tecnológicos, porque, por ejemplo, esta plataforma Zoom, ¿verdad? Tiene evidencia que en algunos casos puede ser, no sé, podemos saber de personas externas que se puedan incorporar a nivel de... Y ahí es importante entender por qué hay ciertos software de telerehabilitación que se están creando. ¿Y cuál es el foco? Es también eso mismo, es poder no solamente tener bases de datos de los usuarios y que sea más fácil acceder a ellos, sino que también resguardar la privacidad de todos ellos que están confiando, digamos, en el servicio que uno les está entregando y están entregando tanta información personal, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver desde nuestras casas. Aquí hay una pregunta muy interesante y yo quiero que tú, te voy a pedir una petición, nos hagas una invitación sobre, aquí una persona pregunta sobre cursos. Y la pregunta es la siguiente. Primero que nada, muchos saludos. Muy claro todo lo expuesto. Solo quisiera saber cómo se ha ido introduciendo la telerehabilitación en formación de los estudiantes. Por ejemplo, ¿se ha implementado en algún curso, carrera, o bien lo han implementado como parte de la práctica curricular, eh, parte curricular o profesional? Y de ser así, ¿qué adecuaciones o cambios curriculares se han implementado en los cursos para enseñar a los estudiantes? Súper, muy buena la pregunta. Bueno, nosotros como centro tecnológico y con el foco claro en que tenemos que tener evidencia científica que respalde todo lo que hemos hecho, eh, ha sido largo el tiempo y grande la inversión para poder llegar a los resultados que actualmente tenemos, y esos resultados son muy nuevos. Es decir, no sé, hace un par de meses recién hemos tenido eso, hemos terminado con estas intervenciones y hemos podido empezar a analizar datos y todo lo referente con, con el tema de telerehabilitación. Entonces, actualmente estamos trabajando en diseñar un curso para telerehabilitación, sin embargo, aún no lo estamos presentando, ¿ya? Y esto tiene que ver con el hecho de que todo lo que se ha hecho hacia atrás ha tenido una gran inversión de tiempo y recursos, ¿ya? Entonces ahora estamos bajando toda esta información, sabemos que ahora la contingencia hace que todos quieran tener certificación respecto a esta línea y poder decir, digamos, que tienen los conocimientos base. Sin embargo, sabemos que también hay mucho todavía que investigar y conocer de cómo funciona, reconocer en qué áreas se puede y no se puede, hasta dónde uno puede llegar, y todo eso es muy interesante y tenemos muchas ganas de poder enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido respecto a esto. Pero necesitamos, digamos, tiempo para procesar un poco esta información. Yo creo que en un par de meses vamos a tener novedades al respecto y los vamos a invitar cordialmente a que sean parte de estas capacitaciones que vamos a ofrecer. Ok, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eduardo. Tengo que hacer la aclaración sobre mi afiliación. Yo hasta hace poco era
completamente parte de la Universidad de Melbourne, pero ahora también soy parte de la Universidad de La Trobe, que es mi principal afiliación en la Escuela de Ciencia de la Salud, Servicio Humano y Deporte. Y antes de empezar, yo quiero contarle un poco de la historia de por qué se me ocurrió presentar sobre este tema. El nombre de la presentación es Get Out of the Lab, básicamente es salgan del laboratorio. Y, y es principalmente porque esta es una historia que partió hace mucho tiempo atrás, cuando yo era estudiante de kinesiología y teníamos eh, de pregrado y teníamos mm, laboratorios o prácticos de biomecánica y de evaluación postural. En esos prácticos nosotros teníamos que evaluar la marcha y, y lo hacíamos de una manera bastante particular. Nos mojábamos, nos untábamos los pies con vaselina y caminábamos sobre unos papeles y luego de eso medíamos, ¿no es cierto?, el largo del paso, el ancho del paso y otras variables. Y en evaluación postural nosotros utilizamos una pluma que colgábamos desde el techo y medíamos desviaciones anteroposteriores y mediolaterales. Bueno, desde ese momento yo pensé de que ya la tecnología estaba bastante avanzada. Estoy hablando pregrado entre los años 2001 y 2005. Y me di cuenta de que, bueno, no tenía que haber una mejor forma de evaluar, ¿no es cierto? Y, y bueno, me vi obligado a buscar cómo hacerlo. Eh, Mis primeros pasos en biomecánica fueron conociendo primero a gente en Santiago, profesor Ronnie Silvestre, su laboratorio, como para entender cómo se podían hacer estas evaluaciones de una forma mucho más simple, menos compleja, menos aparatosa y que fuera mucho más objetiva y dinámica. Esto ya más de 15 años atrás. Em, y bueno, con el tiempo, cuando me fui a hacer mi estudios de máster, descubrí un mundo nuevo, por decirlo de alguna forma, cuando me presentaron en el laboratorio y pude empezar a trabajar en él. Y ahí me encontré con, con- con un laboratorio como el que les voy a mostrar, ¿cierto? Donde estaba lleno de cámaras, de sensores inerciales, perdón, de electromiografía, de plataformas de fuerza, que, que bueno, era lo que yo siempre me había imaginado que se podía hacer. Pero fue la tecnología, de hecho, esta tecnología es la que está actualmente en el laboratorio y la que yo mismo usé cuando yo hice mi máster hace ya un buen tiempo atrás. Pero me di cuenta al mismo tiempo que ahora nos habíamos pasado hacia el otro extremo. Son evaluaciones que necesitan de muchísimo tiempo para poder ser realizadas, un alto nivel de experticia y costos económicos muy altos. Este es un review que realicé no hace mucho, en el que se hace una comparación, por ejemplo, de los diferentes tipos de sistemas que te permiten evaluar movimiento humano en pacientes. Y claramente ahí tengo destacado la desventaja de lo que se utiliza generalmente en los laboratorios, es lo que les mencionaba, el alto costo, la experiencia que se necesita, el nivel de edificios que tienen que ser dedicados para un laboratorio. Por lo tanto, esto lo hace bien complicado desde el punto de vista económico y de accesibilidad cuando se quiere aplicar a poblaciones en, en- en- en gran escala. Y esto es complicado porque, eh, bueno, nos priva un poco de la posibilidad de tener evaluaciones que son bastante más objetivas sobre movimiento humano, que nos permiten entender bien qué es lo que está ocurriendo con nuestras intervenciones en fisioterapia o en kinesiología. Eh, pero, afortunadamente, no mucho tiempo después de que
de que yo terminé mi máster empezaron a aparecer una plétora de aparatos. Estos empezaron a aparecer comercialmente a principios de los años 2000, y son los sensores inerciales, los que se denominan Inertial Measurement Units, que son los IMUs, y que son pequeños aparatos que permiten medir diferentes cosas, principalmente aceleración, velocidad angular, y también contienen un magnetómetro, ¿ya? Que permiten medir obviamente la dirección del- de- de la gravedad. Y bueno, yo solamente puse aquí algunos de los que más se utilizan, que son los que utilizamos. Algunos de ellos son también los que estamos utilizando y algunos que vamos a utilizar en los estudios que estamos realizando. Bueno, aparte, vale la pena decir que también se pueden combinar hoy en día ya con otro tipo de sensores que tienen que ver con temperatura, que tienen que ver con pH, incluso en algunos que dicen pueden, electromiografía, y algunos que dicen que pueden incluso medir el humor de la persona, el estado anímico. Y hay diferentes tipos de versiones que se conectan a los sistemas ya existentes, eh, a teléfonos celulares, directamente al computador o a la nube. Pero todo ello son básicamente esto es bien simple, ¿no? Mi idea no es hacer una clase de ingeniería, pero es esto, ¿no es cierto? Es un sensor muy pequeñito, de menos de un milímetro, que está conectado a un circuito, y este circuito está conectado a una batería. Yo de hecho había desarmado uno de los que teníamos nosotros. Entonces tenemos unos que son de fabricación australiana, y era básicamente para mostrarles lo pequeño que son. O sea, no sé si la cámara se ve bien, pero el cuadradito que ustedes ven ahí es el sensor inercial. Y lo más pesado de esto es básicamente la batería, ¿cierto? Y esto se pone dentro de la cajita y permite medir aceleración en los tres planos, velocidad angular en los tres planos, y además de tener el magnetómetro. Ok, entonces ahora tenemos un aparato que nos permite evaluar, que es mucho más económico. O sea, el costo total de esto, sacaba la cuenta ayer, no va más allá de los 10.000 pesos. Son súper baratos, e incluso ustedes lo pueden encontrar en sus relojes, o en sus teléfonos celulares. Eh, y, y una vez que lo importante es saber de que se puede obtener información de ellos. Aquí puse un diagrama de más o menos las localizaciones que generalmente utilizamos para esto, y cómo la evaluamos. Una vez que ponemos los sensores en diferentes partes, generalmente con straps, con cintas, podemos evaluar marcha bajo diferentes condiciones, podemos evaluar balance también, lo que se llama posturografía, bajo diferentes también condiciones de perturbación de diferentes eh, sensores. A ver, los ojos, podemos utilizar el método de privación sensorial progresiva, y también podemos instrumentar algunos de los test clínicos que tenemos, como el Time Up and Go, que voy a mostrar a continuación. Pero ahora ya sabemos de que es súper fácil de usar. O sea, tenemos estos sensores, los podemos colocar en cualquier parte, de acuerdo a de acuerdo a lo que nos interesa. Pero hay cuatro, y lo otro es que te puedes colocar muchos de ellos. Pero antes de comenzar a evaluar, es necesario hacerse un par de preguntas. ¿Qué, por qué, dónde y cómo? Eh, y, y esto es muy importante porque muchas veces pecamos de tener un aparato y evaluarlo todo, y una vez que tenemos la información, quizás no sabemos qué hacer con ella. Con respecto al qué, bueno, sabemos de que podemos evaluar marcha, balance estático dinámico, test instrumentales,
e incluso, de hecho, es para lo que más se usan niveles de actividad física. ¿Por qué? Bueno, el por qué tiene que ser determinado por los clínicos, ¿no es cierto? Tiene que ver con las mediciones que sean más relevantes para una condición, o cuáles sean los objetivos de una intervención. ¿Dónde? Bueno, la localización de los sensores, todo va en relación a la disponibilidad que tengan, pero también en forma más importante a qué es lo que se quiere medir, va muy relacionado a eso. Y también los contextos, ¿cierto? Porque pueden ser clínicos, en la casa, y en la vida diaria, o por ejemplo en un treadmill. Y aquí es donde esto viene siendo bastante importante para telerehabilitación, porque te permite salir del laboratorio. En relación a cómo, bueno, hay diferentes tipos de evaluaciones, lineales y no lineales. Ahí solamente puse algunas de las que más comunes. Y ojo, porque la interpretación de muchas de estas mediciones no es tan fácil. Muchas de ellas están en desarrollo. Aún no se sabe muy bien si evalúan lo que dicen evaluar. Y de hecho, por ejemplo, esto no es parte de lo que voy a presentar, pero nosotros tenemos un proyecto donde nosotros estamos realizando evaluaciones para ver si podemos prevenir em, el riesgo o disminuir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en soldados. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Este es los resultados de uno de los estudios que hicimos. Esto es utilizando uno de los sensores inerciales en la parte posterior del sacro. Y con ello nos permitimos evaluar la postura. Este es un estudio que hicimos en un paciente con degeneración cerebral, bajo dos condiciones: la superior en apoyo doble, o sea, con los dos pies en el suelo separados, y la otra en posición tándem, un pie al frente del otro. Y como pueden ver, después de una intervención que fue en este caso con un estimulador translingual, observamos cambios drásticos en esta persona en términos de postura. Ahora lo que ven en el centro es el área gris, es lo que debiese ser. Y todas estas rayas que ven alrededor fue el desplazamiento de la persona. En el pre y en el post hay claras diferencias en el balance de este sujeto. Nosotros también lo estamos utilizando los sensores inerciales en esclerosis múltiple. Este es un estudio que publicamos al final del año pasado, pero está disponible desde este año, y en el cual nosotros le pedimos a las personas, fueron las mismas personas que vieron el video desde el principio, les pedimos que caminaran en un treadmill por 5 minutos. Nosotros calculamos la aceleración de diferentes marcadores, pero también utilizamos un sensor inercial en la parte posterior del sacro. Y a partir de eso, lo que ustedes ven aquí es el promedio de 150 pasos y el patrón de aceleración para cada uno de los lugares donde evaluamos. ¿Por qué 150 pasos? Bueno, nosotros para esta ocasión utilizamos evaluaciones no lineales. En este caso utilizamos el exponente de divergencia local, el LDE o Lyapunov, que permite entender cómo la estabilidad de una persona se ve afectada por una patología. Bueno, esto es parte de los resultados. Estas son las curvas de divergencia que se obtienen. Perdón. Y lo que encontramos fue que utilizando cualquiera de los inputs para nuestra evaluación, podemos obtener bastante buenos diferenciales entre personas saludables. Personas saludables y personas con MS, incluso a etapas tempranas de la enfermedad. Perdón por la interrupción, estaba con un poco de tos.
Estos son los beneficios de hacer las presentaciones offline. Estaba conversando de la aplicación en diferentes poblaciones. La otra población que hemos evaluado es pacientes con stroke. Y utilizando diferentes test instrumentados como el Time Up and Go. Este es un video de uno de nuestros pacientes. Y lo que ven abajo es el perfil de aceleración durante la prueba. Ahora, en este caso nosotros utilizamos varios sensores inerciales para poder obtener con certeza el inicio del paso izquierdo, el paso derecho, además de los sensores en el tronco y en la pelvis para poder entender los movimientos del tronco durante la prueba. Con esta información podemos obtener un sinnúmero de mediciones, que son las que ustedes ven en el lado derecho, en relación a la extremidad inferior, al proceso de giro, ¿no es cierto?, que está destacado ahí en el gráfico que ven. Además de entender mejor cómo es el proceso de transición. Lo hemos hecho en varios pacientes con MS y stroke y vemos de que el perfil de distribución de la tarea es diferente. Lo que implica de que hacen cosas relativamente diferentes durante la misma tarea, a pesar de que pueden no ser muy diferentes los tiempos totales, que es el outcome de esta evaluación, el Time Up and Go. También hemos utilizado sensores inerciales para la evaluación de la actividad física. Esto es un área en sí misma completamente. Siento que, de hecho, por eso que existen muchos productos comercialmente disponibles, incluso los Apple Watch permiten hacer evaluación de actividad física y de tiempo en sedentario. Lo que hicimos aquí fue, en algunos de los pacientes con stroke, no es el mismo estudio anterior, medimos, les pasamos uno de estos monitores que graban por largos periodos de tiempo, en este caso fueron por 10 días, y observamos qué sucedía después de que ellos eran inyectados con toxina botulínica. Bueno, cada paciente era diferente, pero en las extremidades inferiores, para ver cómo cambiaba sus patrones después de la intervención. Y hicimos dos tipos de evaluaciones, una con una con el IPAC, que es un cuestionario que se utiliza bastante para medir actividad física, y también lo comparamos con la actigrafía. Lo que podemos observar es básicamente de que existen cambios arriba en el tiempo cero, a las 6 semanas y a las 12 semanas. Existen diferencias significativas de progresión cuando nosotros hacemos evaluaciones con el IPAC, que es un cuestionario. Sin embargo, cuando medíamos con actigrafía, que es lo objetivo, nos damos cuenta de que el patrón de distribución de tiempo sedentario, de actividad vigorosa, moderada o de baja intensidad, era completamente diferente. Mucho más constante cuando lo hacíamos con actigrafía, mucho más diferente cuando lo hacíamos con los cuestionarios. Y en realidad lo que objetivamente observamos fue que los únicos cambios ocurrieron a nivel de actividad física baja y en tiempo sedentario, pero no lo que reportaban los pacientes. Esto nos hace pensar de que es mejor utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de mediaciones y no los cuestionarios que podrían ser altamente bias, muchos prejuicios por parte de los clínicos o de los pacientes. Este es el proyecto en el que estamos trabajando hoy en día. Desafortunadamente no puedo poner ningún video porque no tenemos autorización todavía, pero nosotros salimos del laboratorio. Aquí ya nosotros decidimos tomar nuestras evaluaciones objetivas y trasladarla al hospital. Esto es un corredor del hospital de Melbourne, que es uno de los hospitales más importantes acá. Y esta es mi colega Maya, que es la neurofisioterapeuta.
Lo que hacemos es, antes de que los pacientes vayan a ver al neurólogo, nosotros ponemos estos set de sensores inerciales y les pedimos que caminen en este pasillo para poder obtener mediciones de estabilidad. Nosotros evaluamos la estabilidad en largos periodos de tiempo, que es lo necesario. Por lo tanto, le pedimos que camine por este pasillo dentro de un rango de 5 minutos para obtener 200 pasos al menos. Este es trabajo en progreso, pero hemos observado ya buenos resultados. Lo otro, no hace mucho salió una publicación en la revista Nature en la que se utilizaban mediciones como las que estamos haciendo nosotros en pacientes con MS. Creo que van un poquito más adelantados y mostraron de que son importantes para poder entender cómo se afecta la estabilidad en estos pacientes, incluso en etapa temprana. Pero ¿cómo lo podemos utilizar en la rehabilitación, que es el tópico de esta conferencia, ¿no? Estos son dos ejemplos que ya están publicados, ahí están las referencias, en el cual en vez de utilizar sensores inerciales tan dedicados como los que yo les había mostrado o como los que mostraba ya en la diapositiva, lo que se hace es utilizar los sensores inerciales que se encuentran en los teléfonos celulares y se les pide a las personas de que nuevamente caminen. Ahora hay diferencias en localización dependiendo del estudio, pero la idea es de que las personas se puedan autoevaluar o se puedan evaluar en un contexto mucho más ecológicamente válido, que tiene que ver con su día a día, sus actividades diarias. Y el diagrama básicamente muestra de que las personas son evaluadas, ¿cierto? Se autoevalúan, suben sus datos a la nube. En la nube se puede utilizar los software que permiten obtener las mediciones que son pertinentes. Y esto permite devolverle al clínico un reporte bajo el cual se pueden utilizar o cambiar el régimen o las intervenciones, modificarlas o observar cuál es la progresión. Bueno, y me imagino que esto es lo que podría pasar en el caso de la terapia VER, que son las que están desarrollando en la Universidad de Talca, en el que probablemente durante las intervenciones a distancia, el paciente puede ser autoevaluado, enviar la información al clínico y a partir de eso determinar qué cambio o modificaciones se le debe hacer a esta intervención. Claro, obviamente que como toda nueva tecnología y desafío, lo más importante es que aún no existen protocolos completamente estandarizados, ni mediciones estandarizadas, ni tampoco especificaciones técnicas estandarizadas. Esto impide que exista un consenso general, pero yo creo que muy pronto debiese existir. Y quizás algo mucho más importante que tiene que ver con la seguridad de los datos, debido a que estos son datos que se van a probablemente subir a la nube o que se mantienen en formato digital, y eso es algo que hay que tener bastante cuidado de que no puedan ser mal usados. Bueno, los mensajes que yo quería entregar en esta presentación es de que, y me gustaría que se quedaran, con los que se quedaran, es de que estos aparatos que son usables son de relativo bajo costo. La mayoría del costo está asociado al software o al desarrollo del software para la interpretación de los datos, pero sin embargo hay muchas fuentes que son disponibles gratis online. Son implementables en los settings clínicos y en el hogar, son ecológicamente válidos, o sea, se pueden utilizar en actividades de la vida diaria. Que cuando ustedes utilicen esta tecnología, siempre se pregunten el por qué, qué, dónde y cómo. Muy importante, esto va a ayudar a entender y a poder también lograr un consenso para su utilización. Y bueno,
ya se han validado clínicamente y lo importante ahora es ver cómo se van a aplicar en telerehabilitación. Creo que son una herramienta muy útil para objetivar nuestras evaluaciones clínicas y para dar validez a lo que estamos haciendo en telerehabilitación. Bueno, finalmente quisiera agradecer a la Universidad de Melbourne, al Departamento de Defensa de Ciencia y Tecnología y a MS Research Australia, que son parte de los que han apoyado nuestras investigaciones. Muchas gracias y voy a dejarles mi email para que puedan mandarme preguntas si es que las tienen, y nuevamente mis disculpas por mi tardía aparición Muchas por acá y gracias. perdón por mi tos. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. La verdad es que la esperábamos con muchas ansias. Y bueno, solamente acotar un comentario final que tiene mucha relación con lo que nosotros como centro también apostamos y postulamos, y es que la evidencia científica tiene que estar detrás de este respaldo de la telerehabilitación. Actualmente en Chile y el mundo ha sido un tema que tiene gran interés debido a la contingencia del COVID, y muchos la han querido usar de forma rápida, y sin embargo sin tener en claro que es requisito previo tener claro qué tan productivo y provechoso puede ser esta herramienta de experiencia. Y en ese punto están ustedes desde allá aportando con prototipos que son claramente hacia esa línea de diagnóstico, de evaluación, que permita también ver el proceso, el progreso de una terapia. Así que, bueno, eso da luces de que vamos a tener resultados positivos en esta línea y en el futuro, digamos. Así que muchas gracias, Eduardo. No hay problema. Y bueno, la invitación está abierta a que revisen la jornada. Me confirman por acá en el chat que las presentaciones estarán disponibles dentro de unos días para que las puedan revisar más detenidamente. Agradecer a todos los colaboradores que participaron en la realización de este ciclo, agradecer a todas las personas que sin duda fueron muy participativas y se preocuparon de estar atentas hasta el final de la presentación.